Amix, bienvenidos a un nuevo episodio de Existir Suavecito, el podcast de Malvestida en el que platicamos sobre cómo hacernos la vida más suavecita. El día de hoy platiqué con Evjan, que es una persona de esas que te transmite muchísima paz, una energía súper linda, y hablamos sobre cómo ha sido su proceso de vida para pasar de un entorno súper religioso a finalmente definir una identidad con la que ella se siente feliz, una identidad en donde puede realmente ser quien es. Y pues también hablamos de los sueños, hablamos de cómo aprender a mirar el mundo de una forma un poquito más mágica, cuáles son esos símbolos y qué significado tienen en nuestras vidas. Así que es un episodio hermoso, por favor disfrútenlo mientras lavan platos, mientras sacan a pasear a su perrito o pues en el momento que ustedes prefieran. Y muchas gracias por estar aquí y no se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y de contarnos qué otros temas les gustaría ver en próximos episodios. Existir Suavecito. Conversaciones para resistir a las exigencias del mundo. Evjan, bienvenida. Gracias. A Existir Suavecito. Estoy muy emocionada de que estés acá. Siento que este va a ser un momento canónico, siento que vamos a atravesar muchas emociones, porque tú y yo nos conocemos de hace muchos años atrás. Muchos. Pero siento que éramos personas diferentes, con la misma esencia quizá, pero pues nosotros nos conocimos cuando íbamos a una escuela católica apostólica romana. Calcetas, uniformes y binarismo. Y no sé si tú lo recuerdas así, pero para mí en ese entonces que te conocía, que te veía, tú eres como el epítome de lo que esa escuela quería instaurar en el mundo. O sea, tú eres como la persona modelo. O sea, ¿sientes que sí o no? O sea, yo creo que yo te veía así y sé que muchas otras personas también y era como, ¡ay! No, o sea, esta persona, wow, conectadísima con Dios nuestro Señor. Y no sé si tú cómo recuerdas esa etapa estando en esa escuela y quizás de las expectativas que había sobre ti. Sí. Wow, pues sí, siento que vamos como a asomarnos a otras vidas, porque para mí son ya como otras vidas, otros tiempos. O sea, literal, sí es como asomarme a otra época, a otra era, pero no en un sentido retórico, sino en mis sensaciones como un sentido muy literal. Y es peculiar, ¿no? Porque yo definitivamente vengo de un contexto hiperreligioso, ¿no? O sea, mi familia siempre ha sido súper conservadora. Tengo 2 tíos directos que son sacerdotes católicos. O sea, realmente hay una cosa ahí en torno a la religión como muy marcada y que de alguna forma, pues también, mm, pues en esa primera etapa de mi vida, de la construcción de quién yo era en el mundo, pues creo que había una imposición de quién tienes que ser, ¿no? Para pertenecer. Entonces creo que en esa primera fase de mi proceso identitario, vamos a llamarlo así, o de mi proceso de entender quién yo era en el mundo, esta imposición por pertenecer a este esquema de pulcritud, de deber ser, pues estaba súper marcado, ¿no? Y creo que para mí era como muy fuerte ese deseo de cumplir con lo que tengo que ser para pertenecer, ¿no? Con esa imposición también como de si no eres esto, no perteneces, ¿no? Y los costos que eso tiene. Yo siempre fui una infancia muy disidente. Yo considero que de hecho, digo, ya ahorita como adulta lo entiendo así. Yo era una infancia trans, ¿no? ¿Y en qué? O sea, ahora que lo ves en retrospectiva, ¿en qué lo notas? Pues para empezar, que yo no me identificaba como niño o como niña, ¿no? En un contexto en donde, vuelvo al punto, mi familia es hiper conservadora, en el que los niños visten de azul y las niñas de rosa, ¿no? Y los niños juegan con carritos y las niñas a la comidita. Y de verdad, mi contexto familiar era como, no, es imposible que juegues con carritos, es imposible, impensable que uses azul, que uses pantalones, ¿no? Pues en esta imposición de ser asignada de mujer al nacer, pues desde chiquitite, ¿no? Era como, no puedes jugar en el patio, no puedes usar pantalones, no puedes ser otra cosa que no.
que se salga de este esquema de lo que... ¿Recuerdas eso en tu infancia? O sea, muy Sí, marcado. y además yo recuerdo que yo no me identificaba como niño o como niña. O sea, a veces me identificaba con uno o con otro, a veces como que sentía como yo no soy ninguna de estas dos cosas. Recuerdo mucho un traje de cocodrilo que me fascinaba en mi infancia, ese traje de cocodrilo, porque justo era como una especie de disfrazarme de algo que no tenía un género, ¿no? Y entonces en mi infancia no había como conceptos tan claros, pero yo tenía claro que a veces, incluso mis recuerdos, algunos recuerdos los tengo en la sensación, la percepción de quién yo era como niño, como niña, a veces ninguno, ¿no? Cocodrilo. Entonces, pues eso fue súper difícil porque en mi entorno todo el tiempo había un adoctrinamiento de eso que tú quieres ser o eso que tú sientes que eres, no puede ser. Si eres eso, no existes, ¿no? No tienes un lugar, no hay una posibilidad de existencia para eso que tú eres, entonces amóldate, ¿no? Claro. Y fue un adoctrinamiento que yo recibí desde chiquitita. Te digo, mis primeros recuerdos de mi primera infancia es como con esta naturaleza mutable, ¿no? Mutante. Y entonces como que fui aprendiendo que no pertenecer o ser distinto tenía un costo, ¿no? Y un costo bien duro. Entonces, creo que mi primera, vamos a llamarlo, mi primera fase identitaria sí fue como asumir eh, o la imposición de tener que pertenecer, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no me recuerdo así como o sea, yo no me identifico como un modelo religioso, pero entiendo a qué te refieres, o sea, y sí, o sea, porque en mi casa eso era, perteneces, eso era, Claro. Tu forma de validarte. sí, sí, y de pertenecer a ese contexto familiar y social, ¿no? Porque vuelvo al punto, si tienes dos tíos sacerdotes, pues la sociedad te ubica también, además la sociedad de Mérida, ¿no? Te ubica así, ¿no? Entonces, sí, creo que eso responde a yo intentando pertenecer. Entonces dije, bueno, pues si voy a pertenecer con todo, ¿no? Entonces, Ok. sí, creo que un poco iba por allá. Es que eras la persona más participativa, ¿no? Se había como algo religioso. Tú ibas a estar ahí cantando. Y cuando, o sea, yo que he visto a lo largo de todos estos años, pues el devenir en una identidad con la que te veo brillando y con la que digo, no manches, o sea, qué lindo y qué complejo ha de haber sido ese proceso desde la parte identitaria, pero también desde la parte como, no sé si llamarle religiosa o espiritual, porque de este contexto tan religioso en el que tú creces, ¿cómo era como tu religión, no tu religión, sino tu relación con lo espiritual? Y tal vez si sientes que eso tenía alguna influencia en tu parte identitaria. Qué interesante. Em, Creo que sí en mi infancia sí tenía como una búsqueda espiritual, más bien, me considero desde siempre una persona muy espiritual, entiéndase como mm, una persona que está tal vez conectada con otras partes de lo que es nuestro soma, ¿no? O sea, nuestro ser somático, nuestro entorno, la naturaleza, nuestras sensaciones, la energía, ¿no? Entonces sí creo que siempre he sido una persona tal vez hipersensible a ciertas cosas. O sea, yo me acuerdo de niña acostarme en el suelo y pegar el oído, ¿no? Y escuchar qué sonaba en la tierra y sentir, la tierra canta, ¿no? La tierra habla, o escuchar una goterita en el baño, ¿no? Y decir, el agua canta, ¿no? Entonces sí creo que de alguna forma, no sé si una cuestión extrasensorial per se, pero sí como muy perceptiva de mi entorno. Em, y pues esa búsqueda espiritual sí ha estado muy presente también en mi proceso identitario. De hecho, creo que cada vez me hace más sentido conforme me voy resignificando en el presente, ¿no? Cuando voy a hacer un salto Un salto cuántico. temporal, ¿no? Sí,
cuando me empecé a cuestionar realmente, que yo le llamo como volver a mi origen, ¿no? O sea, como cuestionarme realmente cómo me identifico en el mundo, cómo me identificaba en el mundo, si como hombre, como mujer, como ninguno, como trans, como persona no binaria, como que no encontraba, ¿no? No encontraba como algo que yo dijera por ahí, hasta que me topé con el concepto de las identidades dos espíritus, ¿no? Que pertenecen pues a una cosmovisión hermosísima en donde las personas, pues como yo, ¿no? Pues habitamos una naturaleza no solo dual, sino múltiple, ¿no? Que es muy parecido al concepto del nahual, que a mí me encanta y que de hecho lo uso para presentarme, ¿no? Porque me siento más interpelada de que el concepto no binario, ¿no? Em, yo me siento un nahual, ¿no? Que cambia de forma, que de repente habita una corporeidad, pero puede habitar otra, y puede ser trueno, y puede ser tigre, y puede ser ella, y puede ser ella, ¿no? Y entonces creo que esa línea conductora de lo espiritual como una expresión identitaria definitivamente está ahí, ¿no? Creo que con el tiempo le he ido quitando las imposiciones, ¿no? Y dejado lo que estaba en su raíz o en su origen, ¿no? Que es esta naturaleza para mí como mutante, cambiable, nahualística. De ser cocodrilo. De ser cocodrilo, exactamente. Ya estaba ahí desde tu infancia. Siempre estuvo ahí. Y es que a mí me parece impresionante cómo Nacemos y en automático se nos imponen todas estas ideas de lo que debemos ser y creo que perdemos mucho de nuestra esencia y del descubrir y del jugar y del proceso natural que debería ser como, este es tu cuerpo de humano. Explora todo lo que puedes hacer con él en este contexto de realidad que llamamos planeta Tierra, en este año, en este momento. Sí. Pero de pronto lo sabemos, ¿no? Tanto de las imposiciones de género, de qué sí puedes hacer y qué no. Y no sé, como que me parece que hay un adoctrinamiento, si hablamos del tema religioso, y yo lo recuerdo en específico en esta escuela en la que estudiábamos, había un adoctrinamiento tan fuerte con esta idea de la culpa, con esta rigidez, que a mí me parece que es incompatible con la forma en la que el mundo está ordenado y funciona, que es flexible, que es mutable. Entonces me parece muy hermoso que digas, claro, fue como regresar o recordar pues, que yo también puedo ser cocodrilo, güey, al chile, ¿no? Me parece muy hermoso. Y me encantaría, hace ratito hablabas un poco de los costos, que decías, bueno, yo trataba de ser esta persona ejemplar de lo que veía en mi casa porque sabía que había costos muy grandes de decidir no seguirlos. ¿En qué momento empiezas tú a tomar la decisión de decir, esto ya no me representa? O tal vez nunca me representó y estaba enmascarando que sí. ¿Y cómo empiezas a tomar esas decisiones y enfrentarte con estos retos y estos costos Sí. emocionales, familiares, sociales? Económicos también en muchas veces. Pues bueno, digamos que el punto así más alto de lo que vamos a llamarle como la era religiosa. Yo me fui, de hecho, en la secundaria, el último año de secundaria y toda la prepa, a un internado religioso. Ajá, yo recordaba eso. Sí, pues vamos a decir la chismita. ¿Querías dedicarte a la vida religiosa? ¿Pensabas eso? No, no. Muy honestamente, no lo pensé así en ese momento, pero hoy como adulte, yo tenía 14 años cuando me fui. Hoy como adulte me doy cuenta que ahí fue el inicio de buscar realmente, o sea, de mi búsqueda de pertenecer, ¿no? Pasé de la imposición de esto es lo que tienes que ser y esto es lo que puedes ser, a empezar a preguntarme, bueno, ¿realmente eso es lo que tengo que hacer? Tengo que vivir en este contexto, tengo que vivir en esta familia, tengo que vivir bajo estas normas. Entonces, creo que curiosamente el punto más álgido fue el punto de quiebre, ¿no? O sea, como el momento en el que yo decidí irme a este internado realmente fue porque necesitaba salirme de mi casa, porque era absolutamente inviable para mí continuar con mi existencia como ser en ese contexto familiar, social, en el que además
luego se vuelve bien complicado rehacerse, ¿no? Cuando uno nunca abandona el lugar de origen, pues hay un montón de máscaras y miradas y etiquetas de la gente que te rodea de lo que eres y de lo que no puedes ser, ¿no? Como justo, ¿no? Tú me conoces desde ese entonces y tienes este background, pero la mayoría de la gente en el presente no tiene ni idea, ¿no? Literal, estamos diciendo la chismita. ¡Primicia! Tal cual, ¿no? Sí. Sí, Ay, gracias, claro, Amix, por gracias por... vulnerarte en este No, espacio. hombre, pues para eso es también, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, creo que en ese momento empezó como mi segunda etapa identitaria, yo la considero un poco así, como de empezar a buscar, ¿no? Ya, ok, entiendo que no hay, o sea, puedo salirme de esa imposición y entonces empiezo yo a buscar, pues, a dónde pertenecer, ¿no? Y salirme de ese contexto creo que me permitió verme con ojos muy distintos. Es curioso porque aunque era un contexto Claro, hiper religioso, que además era de un grupo religioso muy particular, muy cuestionable. cuestionable está eso. Em, pues ahí creo que por primera vez me, me borré todas las etiquetas y me permití reconocerme a mí misma, empezando por ahí, ¿no? Entonces descubrí que era una persona, pues no sé, como sí me gustaba la música, pero me gustaba otro tipo de música y que me gustaba hablar en público, pero tal vez también podría decir otras cosas, no necesariamente el discurso que me decían en mi casa que tenía que decir. Y bueno, ahí pasé el tercero de secundaria y toda la prepa, pero yo tenía claro que no quería ser religiosa. Ok. Y yo tenía claro que para mí era una forma mm, de experimentar otras cosas, así lo entendía en ese momento. En este momento claramente lo veo como necesitaba salirme del contexto asfixiante en el que estaba, ¿no? Que podría parecer irónico que te fuiste a meter a un lugar todavía quizá más estricto en cuanto a la religión, porque sé que en un internado pues tienes como, no sé, el horario, te levantas, o sea, una rutina como construida alrededor de La religión. Pues imagínate cómo era mi contexto familiar, que eso era liberador. liberador. Ok, sí. Y estando ahí, Tú ya sabes que querías empezar esta búsqueda identitaria. pero tu visión de lo religioso, o en este caso la religión católica, que es en la que creciste, Ujú. ¿seguías creyendo en eso o era como, bueno, tengo que cumplir con esta cuota de participar en estos ritos, aunque no soy tan convencida, para poder descubrir quién soy? ¿O no? Si estabas como de, bueno, Voy a la par con estas dos cosas en mi vida. Creo que en ese contexto empecé también a encontrar otras formas de espiritualidad. Sí, no necesariamente. Es bien curioso porque creo que siempre he sido una persona que como que me creo mis propios símbolos y mis propios rituales y mis propios significados de las cosas. Entonces, aunque sí teníamos así un adoctrinamiento súper religioso católico, para mí fue un empezar a descubrir una espiritualidad distinta, por ejemplo, en el silencio. Disfrutaba muchísimo los ratos de silencio que pues con 15, 16 años es una cosa como un poco Atípica. atípica, pero pues teníamos muchos momentos de silencio durante el día y creo que empecé a descubrir una especie de calma interior, que para mí eso es muy espiritual, ¿no? En esos silencios externos e internos, ¿no? O paseábamos mucho por la naturaleza, entonces eso también fue un empezar a descubrir otras cosas, otras formas de decir, bueno, aquí hay algo que me conecta eh, con mi naturaleza o mi verdadero ser, ¿no? Que para mí eso es lo espiritual, ¿no? Como conectarse con quién uno es y qué cosas quiere propiciar en el mundo de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces como que empecé a observarme en esos entornos de naturaleza o esos entornos de silencio y empecé como a descubrir otras formas de ser espiritual, vamos a llamarle así, o de espiritualidad que me hacían más sentido. Y creo que un poco empecé como a abandonar los lugares de adoctrinamiento y dije, no, pues creo que a mí esto me hace mucho más sentido, ¿no?
Y de ahí, porque además estuviste en años que son súper formativos Sí, de la identidad, ¿No? Secundaria, prepa. sí. donde neta estás como tratando de entender qué pedo con la vida. Cuando terminas, ¿qué sigue? O sea, cuando terminas tu preparatoria, que entiendo que es el último año que estuviste ahí, ¿qué había para ti? ¿Para dónde te ibas a dirigir? Ujú. Pues en realidad, muy honestamente, mi plan, el internado estaba en Ciudad de México, entonces mi plan era quedarme ahí. Yo estaba fascinada con esa ciudad monstruo, ¿no? Y siempre fluyendo y siempre cambiante, tal vez por eso me sentía como muy... Y con muchos más referentes. Claro, Diversos de lo que quizás podías ver en claro, Mérida. totalmente, totalmente. Em, y yo no quería regresar, ¿no? A Mérida, al contexto familiar, a las imposiciones, ¿no? O sea, como que sí encontré una forma de ser, curiosamente, mucho más libre. Em, pero pues realmente en una visita familiar que tuve ya hacia el final de mi último año de prepa, pues realmente me asomé a una realidad familiar que creo que justo el salirme me permitió verla de manera un poco más realista, ¿no? Y un poco más crítica y creo que también un poco más adulta, ¿no? Entonces dije, híjole, esto no está chido. Y pues en ese momento yo tenía hermanos pequeños y dije, bueno, creo que esta mirada eh, más limpia puede, puede ser muy útil para que no mis hermanos pequeños no sigan de alguna forma en ese ecosistema súper tóxico y súper limitante y como no solamente hablando de lo religioso, ¿no? Sino también de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo decidí regresar por eso, ¿Por tus hermanos? por mis hermanos, sí. Y creo que ahí es en donde me empiezo a dar cuenta de los costos, ¿no? Para empezar, el hecho de venir con una postura distinta, ¿no? De, oigan, esto que consideramos un entorno familiar X, Y, Z, pues no está chido, ¿no? Empezar a cuestionar, empezar como a, eh, pues sí, como a decir, oigan, pues no por pertenecer o no por las imposiciones se tienen que, pues pasar por alto cosas que no están chidas, ¿no? Entonces, pues muy pronto creo que no fue tampoco tan complejo para mí darme cuenta también como de mi orientación en ese momento, de mi orientación sexual. Em, y es como mi primera gran salida del closet, vamos a llamarlo, y fue mi primera gran ruptura. Eh, o bueno, tal vez sí, como más epistemológica, digamos, con mi familia, porque pues fue el típico, o sea, imagínense en este contexto súper religioso, súper conservador, que además vienes de un internado, ¿no? Y de repente dices, hola, soy lesbiana. Claro. Entonces dices, ¿Qué te hicieron en el internado? exacto, sí, exacto. ¿O qué fuiste a hacer al internado? Claro, claro. Entonces, pues en ese momento, básicamente mi familia me dice como, pues tú a partir de hoy dejas de existir, agarras lo que traes puesto y no regresas, ¿no? Y hasta la fecha no tengo ningún tipo de vínculo ni contacto con ellos, pero de alguna forma no, era algo que yo ya sospechaba, ¿no? O sea, yo ya sabía que mi existencia era inviable ahí. Entonces, digamos que fue nada más como el ¡pum!, ¿no? De esa circunstancia, pero claro, o sea, lo digo ahorita ya como con muchos años, o sea, de que pasaron muchos años, pero en su momento fue realmente, pues, muy caótico, muy catastrófico, porque además, pues, yo iba a empezar la carrera, no tenía un círculo de amistades aquí, no tenía trabajo, ¿no? O sea, y mi familia sí fue como, ya, ¿no? Entonces fue realmente fue un costo muy alto, ¿no? Fue un costo muy alto, pero creo que justo marcó el inicio, o bueno, una etapa importante en esta búsqueda, ¿no? Ok, va, me salgo de esa imposición, entonces ahora estoy en esta búsqueda. Y esa búsqueda, pues pasó también transitó por muchas etapas, ¿no? O sea, claro que entender que yo en ese momento me identificaba como lesbiana y qué significaba eso,
empezar a hacerme una reflexión feminista, ¿no? También rompiendo una lógica bien patriarcal del deber ser como mujer y el deber ser como también en los mandatos patriarcales de las parejas lésbicas, ¿no? También empecé como a cuestionarme prácticas machistas y, o sea, empezó una cosa como de cuestionarse, pero de nuevo creo que gran parte, o sea, lo que lo permitió también fue esa ruptura que pienso yo era inevitable. Ujú. ¿Por dónde empezaste a reconstruirte después de esa ruptura? Porque es muy fuerte lo que dices. Oye, mi familia me dijo, no queremos saber de ti. eh, y estabas un poco como empezando de cero, o sea, regresando de haber estado viviendo fuera, ¿no? Decías, no tenía todavía una red de apoyo tal vez tan sólida. ¿Por dónde empezaste? Pues creo que el punto, el punto de la nada, ¿no? O el punto cero es un gran punto de partida, porque es como un punto en donde están todas las potencias encendidas, ¿no? Entonces creo que de alguna forma, digo, se escucha muy bonito, en la práctica fue muy complicado, ¿no? Pero creo que el decir, bueno, de alguna forma estoy empezando de cero, fue muy desafiante, pero al mismo tiempo muy liberador. Entonces, pues empecé, digo, si fuera de estos juegos de yo nunca, nunca, o sea, empecé trabajando de lo que fuera, de niñera, de animador de fiestas infantiles, o sea, eh, mesere, lo que pudiera para empezar como a generar un ingreso. En ese entonces yo tenía, ya tenía como unas semanas que había empezado la carrera, entonces digo, yo soy una persona también muy sociable, entonces ya había hecho algunas amistades que hasta la fecha son grandes amistades en mi vida. Y fue como, oye, pues si necesitas ayuda o necesitas dónde quedarte o sea, yo ¿Fuiste a vivir con alguna amistad? al principio sí, pero en cuanto pude me fui a rentar un espacio súper chiquito que no tenía ventilador, no tenía ventanas, pero yo dije, aquí se puede empezar, ¿no? Y no tenía refri, o sea, y así viví un año, un poco más de un año, o sea, en literal un espacio chiquititito, sin abanicos, sin ventanas, sin refri, pero era como, bueno, de aquí a ver para dónde, ¿no? Y no sé, como que algo que es muy curioso que las personas que conocen un poco ya de mi historia, yo siempre lo expreso así, como yo no entiendo qué es lo que de alguna forma me hizo continuar y me hizo seguir y me hizo decir, bueno, está bien. O sea, no es donde quiero estar todo el tiempo, no, pero ahorita está bien, ¿no? Y de alguna forma como una fuerza interior, como de tú síguele y vamos y pa'lante y no un optimismo así como superficial, sino una sensación tal vez de después de todo eso, ya no puede estar mal, ¿no? O sea, ya no puede Claro. estar tan mal, ya pasé lo peor, ¿no? Y tal vez eso es la espiritualidad, ¿no? Es que saber que te estás eligiendo a ti misma, con lo que realmente resuena y se siente bien en el cuerpo, en el espíritu, que te ves a ti misma y dices, sí, o sea, por aquí quiero caminar, no tengo idea de cómo vaya a ser el camino con que me voy a topar, pero tengo a veces una certeza muy intuitiva, muy ancestral Ujú. de que es por acá. Sí, ¿sabes cómo pienso yo también a veces? Que es un poco en estos juegos del destiempo, como si pudiéramos ver las líneas temporales como así sobre la mesa. A veces pienso como, yo no sé si es Evjan de hoy quien le da la fuerza a Niña Evjan para decir, tu traje de cocodrilo está bien, ¿no? Y, por ejemplo, yo desde chiquitite no me sentí identificada con el nombre que me asignaron y siempre sentía incomodidad, pero no sabía cuál era mi nombre, pero de alguna forma decía, bueno, algún día me lo voy a cambiar y algún día voy a encontrar mi nombre. Entonces, como que hoy decir, oye, sí lo vas a encontrar y va a estar bien chido, ¿no? O esa incomodidad más en esa búsqueda identitaria como de me regañan por ponerme pantalones o me regañan por traer el pelo corto o me discriminan porque soy lesbiana y es como se va a poner mejor, o sea, aguanta, ¿no?
como una especie de líneas atemporales, como a veces me gusta hacer ese ejercicio incluso, ¿no? Como Sí. pensar esta foto de cómo me veo en el presente, de la vida que tengo, como mandársela a mi yo del pasado, ¿no? Y decir, se pone chido, aguanta. Claro, fíjate que es bien bonito esto que dices. Yo recuerdo que una vez hice un ejercicio en donde te tienes que imaginar que estás hablando con tus distintas versiones, ¿no? Como que, ¿qué le diría tu Ale de hoy a la Ale de tu infancia, a la Ale adolescente? Y es un poco como entender que toda esta gran línea del tiempo es todo al mismo tiempo. No sé, esto ya se va a poner metafísico, pero genuinamente lo ves así, como que cuando yo veo otras versiones que he sido, es como si pudiera acercarme a ellas y abrazarlas y decirles como, estoy aquí porque lo hemos construido juntas. Y yo sé que la Ale niña, la Ale adolescente fue tomando decisiones para que yo hoy pudiera estar acá. Y entonces es como un diálogo entre todas las versiones que ha sido y eso es muy bonito, ya sea como un ejercicio psicológico, esotérico, espiritual. eh, es muy potente darte cuenta que cada decisión que has tomado, incluso cuando no eres consciente de ello, están tratando de llevarte, ¿no? Y acompañarte hasta donde estás hoy. Eh, y regresando un poco a este punto en el que tú dices, me impresionó mucho ahorita que decías que siempre te habías tenido la idea de cambiarte el nombre. Siempre. Y creo que para muchas personas que transicionan o que tienen una búsqueda profunda de una identidad de género, llega este momento de elegir realmente cómo te llamas. Ujú. Y Ebyan es un nombre que yo nunca había escuchado antes y me interesa mucho saber pues qué significado tiene y cómo llegaste a ese nombre. ¿El nombre llegó a ti? ¿Siempre estuvo? Me gusta. Paul Preciado dice algo bien bonito, ¿no? Que Paul, pues también en su proceso de transición también cambió de nombre y él dice como, más que un acto político, fue un acto poético, ¿no? Y creo que en mi caso también es muy así, ¿no? Es una cosa muy política, pero también muy poética, porque cuando yo ya adulte, mi proceso de transición fue un proceso como que se coció en la pandemia. O sea, realmente la pandemia me permitió ese lugar de silencio, ese lugar también de crisis interna, externa, como de nuevo un punto de casi de ruptura, un punto cero. Y ahí creo que empezó mi tercera etapa, ¿no? Como de reconstruir o inventarme qué significa para mí pertenecer, ¿no? Y entonces eso empezó también con la búsqueda, pues, de nombre, ¿no? O sea, yo entendí que no me identificaba como mujer ni como hombre, sino como un ser, ¿no? Encontré el concepto no binario, que honestamente no me encanta, pero va, en el contexto actual creo que es lo que explica mejor. Pero dije, creo que yo soy como un nahual, ¿no? Y regresé a ese, ok, bueno, creo que ya es momento, ya estoy lista para buscar mi nombre, ¿no? Y soy súper nerd, entonces empecé a buscar como qué significan los nombres para culturas originarias, para culturas ancestrales. Y el nombre es tu esencia, es como literal en algunas culturas y cosmovisiones el nombre no se comparte porque tiene mucho poder, eres tú en el cosmos, ¿no? Y entonces yo dije, ay, pues bueno, no tengo idea, de cómo me llamo, pero sé que está ahí, ¿no? Entonces yo estoy muy conectada y con mis sueños y ahí creo que vamos a jalar un poco también otra vez de la línea espiritual, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos de manera muy consciente también, ¿no? O sea, tengo una práctica de sueños lúcidos, de interpretación de sueños. Y yo dije, pues qué mejor lugar, si no tengo idea por dónde empezar, pues qué mejor lugar. Entonces estuve haciendo una práctica de búsqueda onírica durante meses, Ale, meses. Paréntesis. Es una práctica de búsqueda onírica. Así que me interesa. Ok. Bueno, pues voy a hacer un paréntesis. En la pandemia di cursos y talleres de esto. Tal vez es momento de retomarlo. Sí, de prácticas oníricas. Bueno,
una práctica de búsqueda onírica es literal de manera más consciente buscar respuestas en tus sueños, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como apuntar en un papelito tu pregunta, ¿cómo me llamo? ¿No? Y la piensas antes de dormir y Y la pones en tu almohada. tal vez encuentres respuestas en ese sueño, tal vez no. Y otra vez, ¿cómo me llamo? Y te haces un ritualito o prendo una velita antes de dormir y pienso que son rituales que muchas religiones, ¿no? O más bien los rituales están presentes en muchas religiones, pero es bien bonito como hacerse los rituales propios de lo que construye tu propio mundo simbólico, ¿no? Entonces, en la pandemia, yo tenía apuntado, ¿no? Eh, ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y lo repasaba antes de dormir y entonces pensaba en este sueño, voy a encontrar cómo me llamo y gracias sueño y me iba a dormir. Y nada, y nada, y nada. Hasta que refraseé, pasaron como meses, como 2, 3 meses, y hasta que refraseé, bueno, ¿cuál es mi nombre? ¿No? ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? Casi, casi quién soy. ¿No? Y me acuerdo muy bien que cuando hice ese cambio de pregunta, de enunciación, estaba entre este sueño y todavía no, que se llama estados hipnagógicos, en donde tu cerebro ya tiene unas ondas como más relajadas, pero todavía no estás del todo dormido. Me acuerdo que va a sonar así bien profético, pero vi unas montañas, altas, altas, altas nubes y escuché Evjan. Y de alguna manera también supe cómo se escribía, no lo vi así en el cielo, ¿no? Pero supe cómo se escribía. Y me acuerdo que me senté, lo apunté y dije, así me llamo. Este es. ¡Guau! Y entonces fue una cosa así absoluta, una certeza absoluta. Ese es mi nombre. Es. Y yo creo que Y es o sea, existe fuera de no, este mundo onírico, ¿no? No, no, es un nombre. onírico. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, 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 sí. Entonces ya me puse, o sea, no tuve duda. Lo empecé primero como a compartir con personas cercanas y ese mismo año empecé el trámite de cambio legal, de enunciación. Qué interesante. Oye, me encanta esto que dices de la relación con los sueños. A mí es un tema que igual me interesa mucho porque yo soy una persona que yo normalmente me acuerdo. Es muy raro que yo no me acuerde de qué soñé y que también me encanta el simbolismo. Yo soy una clavada de interpretar cosas, de encontrar patrones, ¿no? Entonces de pronto, no sé, hace como mes y medio me pasaba que descubría que me ponían prendas al revés. O sea, sin darme cuenta, luego veía, ay, mi calcetín me lo puse al revés. Ay, los calzones me los puse al revés. Entonces, como que me gusta notar esos patrones y luego pues, hacer alguna interpretación. Pero me encanta que digas que usas los sueños para tratar de conciliar también, pues, esta realidad que tenemos en el mundo despiertes, Exacto. ¿no? ¿Cómo fue que te interesaste por ese tema de los sueños? ¿Crees que es algo que siempre tenías desde la infancia? Sí, sí, curiosamente yo fui un infante muy insomne. Tenía mucho insomnio de niñez. O sea, dormía muy poquito, dormía mal, estaba muy inquieta. Em, pero cuando lograba conciliar el sueño, mis sueños siempre fueron como muy nutridos, muy, no sé, con mucha vida. Y siempre, siempre ha sido un tema que me ha causado fascinación y vuelvo al punto, siempre he sido muy nerd. Entonces, tengo muchísima bibliografía, he tomado cursos, o sea, realmente he dado cursos de eso, o sea, realmente es un tema que me apasiona porque creo que justo no están desconectados de la realidad, sino que son otra realidad, ¿no? Y muchas veces ahí hay respuestas o ahí hay símbolos o imágenes que nos permiten estar mejor y de forma más lúcida también en esta vigilia, ¿no? En este mundo de otra manera despierto, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es algo que ha estado ahí desde mi infancia, e incluso como un hacer las paces, ¿no? Como con cierta, mm, pues con esa naturaleza, tal vez como que cuando era niña era muy complicado, como pues no poder dormir y la pasaba mal y después, digo, ya en el presente duermo poco, pero no tengo insomnio. Pero como resignificar también mi relación con mi mundo
onírico, ¿no? Y mis procesos creativos más maravillosos, empezando por mi nombre, ¿no? O proyectos personales, o han sido muchas veces co-creados en mis sueños. Entonces, sí, creo que desde niña y es un tema que me fascina. ¿Y qué prácticas recomiendas para explorar, ¿no? Para poder usar ese potencial que está en los sueños, que muchas veces es súper random. O sea, me encantan esos memes así de que mis sueños, ¿no? Y es como todo caótico, o sea, nada tiene sentido. Eh, pero a mí me pasa a veces que cuando trato de escribir ideas, a veces hay cosas muy claras, así como tú escuchaste Epstein, yo a veces escucho frases que son como, no sé qué significa esto, yo lo voy a apuntar por si las dudas. Eh, pero ¿qué prácticas pueden ayudarnos a sensibilizarnos más con lo que pasa en el mundo onírico? Me encanta. Creo que una muy sencilla es em, pues la práctica de intentar recordarlos, ¿no? O sea, darles primero un poco ese lugar. Y puede ser tan sencillo como contárselo a alguien al día siguiente, un voice note a alguna amistad, o contárselo a una persona cercana. O en algún tiempo yo tenía como un grupo de personas con las que nos compartíamos por voice note, ¿no? O sea, hoy soñé esto y nada más, ¿no? O un diario onírico, ¿no? Una bitácora onírica, un diario de sueños. O sea, tú te levantas, los apuntas o los grabas y los tienes grabados. Eso creo que en sí mismo es como darles vida, darles una importancia, ¿no? Y algo que a mí me fascina y que es parte de llevar un diario de sueños es encontrar, pues, tu mundo simbólico personal, ¿no? Un ejemplo. eh, yo ya sé en el presente que muchas veces cuando sueño con ciertos espacios físicos, sé ya qué representan. Esto representa mi mundo emocional, esto representa mi trabajo, esto representa mi mente, ¿no? O arquetipos, cuando sueño con serpientes, ¿no? Que yo ya sé qué significan en mi mundo simbólico personal, ¿no? Que puede ser súper distinto al mío. Al tuyo, claro. Aunque sí hay cosas y hay arquetipos y hay como cosas que se comunican, digamos, en un consciente colectivo, em, también están atravesados por nuestro mundo simbólico personal. Entonces, una casa para mí puede significar una cosa, pero para ti otra, ¿no? El mar, aunque de nuevo no, hay arquetipos que definitivamente todos compartimos en una conciencia colectiva. También descubrir qué van significando y por qué aparecen. Y entonces o sea, empiezas a dialogar de otra forma con tus sueños, pero contigo, ¿no? Si ves la casa que significa, o el espacio que significa para ti tu mundo emocional y lo ves derruido, pues entonces ahí hay una clave, ¿no? O si lo ves floreciendo, o si lo ves. Entonces se vuelve una cosa súper rica. Entonces hacer un diccionario simbólico em, personal creo que es una cosa muy maravillosa. Eso está hermoso. Además, como entender más allá de la literalidad, ¿no? De lo literal, de los conceptos y crear estos simbolismos. Y creo que esta práctica de ser constantes, hacer un análisis constante de los sueños, te permite identificar patrones. Sé pronto. Yo no tengo una práctica tan constante, pero, por ejemplo, hay un sueño en particular que a mí me daba mucho miedo, una pesadilla, que solo la tenía en la infancia y que era recurrente y que hoy en día obviamente ya puedo entender por qué era tuve y por qué era como era. Y me pasa igual, ¿no? Como en estas cosas que se repiten, como por qué a veces sueño, no sé, que tengo una rigidez en el cuerpo. Entonces empezar a hacer este ejercicio, fíjate que resulta que sueño con eso casi siempre antes de tener una presentación o antes de tener una conversación difícil. Y me parece un ejercicio que si lo logras hacer, te da mucha información sobre quién eres y cómo interpretas las cosas. Y tienes esa apertura y esa sensibilidad, porque creo que igual, yo siempre digo que en la vida hay que permitirnos el absurdo, ¿no? No tratar de a todo darle una razón, explicación lógica, sino dejar espacio para la magia, para lo espiritual. Y en ese sentido me gustaría saber, tú hablabas de que hay que ir creando nuestro propio universo simbólico, pero igual hablabas de rituales. ¿Qué rituales tienes tú hoy para estar bien, para conectar contigo misma? Mm. Me gusta. ¿Qué rituales? Bueno, creo que el
ritual más importante es en mi cotidianeidad em, procurarme entornos, personas, presencias, actividades que me reafirmen en mi identidad, que en un mundo que nos impone una disforia de género, buscar qué nos produce euforia de género, ¿no? O qué nos produce, qué nos reafirma en quiénes somos, en quiénes queremos ser y en quiénes podemos ser. Y eso, vuelvo al punto, no es necesariamente solamente personas o presencias, pueden ser actividades. A mí el gym me encanta, ¿no? Y porque me reafirma en pues yo puedo modificar mi cuerpo, ¿no? Porque me gusta, porque además me hace sentir sano y me hace sentir fuerte. Eh, les voy a pasar mi secreto para tener este bigote. Traca. Tomen Y, nota. sí, es un aceitito, ¿no? Pues que combina, pues le llaman aceite de mosca, ¿no? Pero es como ricino y varias cosas. Es un ritual nocturno para mí, como, ¿no? Y me reafirma en esta corporidad que quiero tener, ¿no? Em, Creo que también rodearse de personas que te permiten o te exponencian la potencia de quién eres, ¿no? Con ternura, con cariño, que incluso te acompañan a cuestionarnos, ¿no? O a abrazar que también somos seres súper contradictorios. Entonces, defender esas presencias, esos espacios, esas actividades que nos reafirman, para mí ese es un ritual cotidiano súper importante y además como que ha constituido quién soy yo en el presente y quién puedo ser, ¿no? De manera más gozosa, más libre, más honesta. Entonces, algo tan puntual como eso, ¿no? Como ese ritual que está compuesto como de muchos ritualitos, ¿no? Creo que eso, rodearnos de presencias, seres, actividades que nos reafirman. Luego me parece muy hermoso de imaginar tu historia y lo que yo he podido conocer de ella. Es pensar en ti cuando estabas sobre el escenario cantando canciones de Dios y pensar en ti ahora sobre un escenario porque igual es una persona muy histriónica, cabaretere. Y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre este ejercicio de pues, expresión personal que tú haces sobre el escenario. Mm, Entiendo que es en el cabaret, ¿no? En el ámbito del cabaret. sí. Ay, me encanta. Que sí, también es sí, como otro avatar onírico, ¿no? Como mi ser cabaretere. Creo que es algo que me gusta mucho de mi ser, ¿no? O sea, como soy muchas cosas al mismo tiempo. Algunas un poco indefinibles, pero justo, ¿no? En mi avatar cabaretero, pues realmente ha sido una experiencia súper gozosa, no manches, así de esos rituales de reafirmación. Em, Porque como bien dices, siempre he sido un ser muy artístico. Me encanta cantar, me encanta hablar en público, me encanta la actuación. Y en el ámbito cabaretero, que por cierto me importa mucho enunciarlo, Lucía Calderas, que es una escritora muy querida amiga, fue quien me indujo, me dijo, tú tienes potencial cabaretero, Ajá. ¿no? Pues justo para mí es el escenario en donde puedo expresarme en la potencia de mi identidad transmasculina, ¿no? Como la etiqueta que quieran ponerle, ¿no? Pero en la expresión que habito como más de transmasculinidad. Eh, entonces es como, sí, o sea, veo las dos imágenes, ¿no? Como tú dices, Evjan de 8 Con años tu guitarra. cantando, exacto, cantándole a Dios y Evjan encuerándose, ¿no? Siguen siendo Dios. ¡Oh! Amamos, exacto. Entonces, es realmente, ha sido una experiencia muy maravillosa que justo para mí también ha sido un escenario para mostrar que otros mundos son posibles. No en una cosa de ficción, en una cosa real, ¿no? Y aquí está uy, ya le pega el micro. Y aquí está el cuerpo que lo expresa, ¿no? Y que lo expresa sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de límite.
Y no sabes, Ale, lo impresionante y lo sanador que ha sido para mí también en mi proceso personal, saber que que mi cuerpo y mi identidad y todo lo que compone Evjan en el presente no solamente puede producir deseo, puede producir euforia, puede producir también esa creación de otros mundos posibles o que co-creación con las personas que están aplaudiéndole a un cuerpo trans, a un cuerpo que justo esta historia que nadie conoce, que ha pasado por muchísimas cosas y muchísimas rupturas y muchísimos rehacerse, es lo que están viendo hoy ahí en el escenario, ¿no? Y además a mí me interesa y me importa mucho proponer pues identidades transmasculinas que también propongan otra forma de ver la masculinidad, ¿no? Y de abrazar las cosas maravillosas, atractivas, hermosas que giran en torno a la masculinidad y también decir, bueno, y hay muchas otras que sí son problemáticas y que hay que deconstruir, pero ¿quién ha dicho que eso es masculinidad, no? Esto también puede ser masculinidad y es muy hermoso y es muy, ¿no? Entonces, sí, es un acto de psicomagia. Tal cual, tal cual. Ella, hoy que ves en dónde estás ahora, quién eres ahora, y a través de este ejercicio que hemos hecho, ¿no? Como de ir recorriendo tus líneas del tiempo, ¿qué te emociona del futuro? Así, ¿qué te imaginas para Evjan dentro de unos años? ¿Qué me imagino para Evjan dentro de unos años? Creo que es muy hermoso cuando uno piensa como, es que, ¿qué más puedo desear? Porque ya tengo todo lo que, ¿no? Digo, siempre la vida no deja de sorprendernos de muchas formas, ¿no? Creo que me gustaría seguir visibilizando de alguna manera qué significa habitarse en esta identidad, habitarse en un cuerpo como el mío. También, pues no sé, digo, yéndome más a futuro, como en el paso del tiempo, ¿no? Creo que hay mucho, las identidades queer tienden a volverse invisibles con el paso del tiempo, ¿no? Me refiero puntualmente como a las vejeces queer, ¿no? Creo que va a ser muy interesante eh, pensar a futuro cómo podemos construirnos espacios y entornos para reafirmarnos también en ese tránsito, ¿no? En ese tránsito de edad, de contexto, de... Entonces creo que eso me entusiasma como muy a largo plazo, ¿no? Y de manera inmediata, pues seguirle, no sé, seguir construyendo esta vida gozosa, plena, libre, que de alguna forma alimenta todo el resto del trayecto, ¿no? Ay, Edian, muchas gracias por esta conversación tan linda. Para mí de verdad es un honor haber podido pues conocer desde tu perspectiva y no solo desde lo que yo puedo percibir, pero reafirma todo, ¿no? O sea, reafirma como esta versión que yo veo de ti, que me genera, a mí también me genera euforia, o sea, me genera emoción porque digo, qué hermoso ir atravesando, ir pagando esos precios que la vida nos pone enfrente, pero porque sabemos que lo que está del otro lado, o no sé si del otro lado, porque tal vez siempre estuvo ahí, es lo que nos hace genuinamente felices. Entonces, muchas gracias por compartirlo y pues esta es tu casa, Existir su éxito. Gracias, Ale. Hi, amigos. Chao.